La tricefalia de la Iglesia Católica Romana se produjo al inicio del siglo XV, durante el llamado Gran Cisma de Occidente, que estuvo a punto de fraccionar a la Iglesia Católica Romana en aquel momento. En realidad, fue el punto final de un conflicto que había comenzado desde el año 1309 con el traslado de la sede papal a la ciudad de Aviñón. Fueron complejos los motivos que movieron al Papa Clemente V, anteriormente arzobispo de Burdeos, a instalarse en la ciudad de lo que hoy es el sur de Francia. Roma era una ciudad muy insegura, frecuentemente conmocionada por motines populares y epidemias, y el Papa quería mantener una buena relación con el rey de Francia. Aviñón cumplía las condiciones de estar cerca con Francia, aunque no pertenecía a Francia, sino al reino de Nápoles, y como Nápoles era vasallo de la Iglesia, podía decirse que el papado se instalaba en una ciudad vasalla y no en el extranjero. 7 papas se sucedieron en Aviñón entre el año 1309 y 1375, con legitimidad aceptada en toda Europa. Finalmente, Gregorio XI decidió retornar a Roma por razones políticas, porque el papado estaba perdiendo el control de sus territorios italianos. Pero el año siguiente de su retorno, Gregorio XI falleció en Roma, y el cónclave que se convocó para elegir a su sucesor fue un desastre. Los romanos temían que el nuevo papa, que era una gran fuente de ingresos por la atracción de peregrinos, volviese a marcharse de su ciudad. Entonces se formó una turbamulta que al grito de «Los queremos romano», o al menos italiano, asedió el cónclave y llevó a asaltarlo, intimidando e incluso agrediendo a los cardenales. Naturalmente, los cardenales eligieron a un italiano, el arzobispo de Bari, que ni siquiera era cardenal, y adoptó el nombre de Urbano IV, y desde el principio demostró una capacidad anómala para disgustar a todos y crearse enemigos. Pronto se puso entredicho la legitimidad de su elección, y los mismos cardenales que habían elegido a Urbano IV celebraron solamente 3 meses después un nuevo cónclave en el que eligieron un nuevo papa, Clemente VII. Como la sede de Roma estaba ocupada por Urbano, Clemente se instaló en Aviñón. Así comenzó en el año de 1378 el Gran Cisma de Occidente. Lo primero que hicieron fue excomulgarse mutuamente, dando pruebas de que ellos no iban a resolverse amistosamente. La cristiandad se dividió en 2 bandos. A lo largo de 4 décadas se sucedieron 4 papas en Roma y 2 en Aviñón. Y como todos hacían nombramientos, también había muchas diócesis con 2 obispos o conventos con 2 superiores. La situación era escandalosa y se impuso el criterio de buscar una solución salomónica. Había que destituir a los 2 pontífices y elegir uno nuevo. En 1409 se convocó el Concilio de Pisa, que destituyó al Papa de Roma y al Papa de Aviñón y nombró sumo pontífice a Alejandro V, que se murió enseguida, y a continuación le siguió Juan XXIII. Como ni Gregorio XII, Papa de Roma, ni el Papa Benedicto XIII de Aviñón acataron la destitución, el resultado fue que en ese periodo habían 3 papas en la Iglesia Católica Romana, siendo los 3 electos en su momento por sus debidos cónclaves. En vista de que la Iglesia era incapaz de resolver la crisis, intervino el poder político. La cristiandad tenía 2 cabezas, una religiosa y otra laica, es decir, el Papa y el Emperador. El titular del Sacro Imperio Romano Germánico era Segismundo, que convocó un nuevo concilio que tuvo lugar en Constanza en el año de 1414. Juan XIII respaldó la convocatoria y presidió las sesiones, y también el Papa romano Gregorio XII apoyó el concilio e incluso renunció al papado. Juan XXIII estaba confiado en ser reelegido, pero el concilio se mostró muy crítico, autoproclamándose por encima del papa. La tensión llegó a tal punto que Juan XXIII salió huyendo de Constanza, pero las fuerzas imperiales lo persiguieron y detuvieron. El concilio lo sometió a juicio con una gran cantidad de acusaciones, como herejía, simonía, cisma, asesinato, violación, sodomía e incesto. Eran cargos como para terminar en la hoguera, de modo que decidió mostrarse manso, renunciar al papado, y cuando el concilio de Constanza eligió un nuevo papa, quien era Martín V, le prestó obediencia.
Esta conducta le valió ser puesto en libertad e incluso le dieron un pequeño obispado como consolación. Murió al poco tiempo como obispo, pero Juan XXIII sufrió otra pena de carácter perpetuo, la condenación de la memoria. Se le consideró oficialmente antipapa en vez de papa, como si su elección hubiese sido nula. Durante más de 500 años, los sucesivos pontífices evitaron adoptar el nombre de Juan, que hasta entonces era el más repetido en el papado. El papa elegido en el Concilio de Constanza, Martín V, fue reconocido por el orbe católico, pero aún quedaba un obstáculo: Benedicto XIII, el papa de Aviñón. A diferencia de su colega de Roma, el aviñonés no puso su cargo a disposición del Concilio de Constanza, y en consecuencia le declaró antipapa y hereje. El rey de Francia le retiró el apoyo y Benedicto XIII se retiró a Aragón buscando protección en su tierra natal. Mantuvo entrevistas con el emperador Segismundo, que vino hasta Perpiñán para convencerlo de que renunciase, y con el rey Fernando I de Aragón, que se hizo acompañar de San Vicente Ferrer en Morella, donde también rechazó los consejos de su último protector. Terminó encerrado en un antiguo castillo templario en Peñíscola, convertido en el Papalum, como le llamaba el pueblo, manteniendo la ficción de que todavía era sumo pontífice de la iglesia, nombrando cardenal a cualquiera que estuviese a su lado, y sostuvo tercamente esa posición muchos años hasta que murió con 95 años de edad. Habiendo visto los registros históricos, vale la pena reflexionar que a todo esto, ¿cómo podría explicarse la legitimidad y la pureza de la sucesión apostólica romana en esas décadas en las que evidentemente hubo corrupción? Y si falló la sucesión apostólica, también falló el magisterio que ostenta su infalibilidad.